hasta las canas y la vejez os soportaré. Gracias, Señor, por ese amor longánime que tienes por tus santos, por tus hijos, Señor. Gracias por estar en este sitio donde podemos con libertad adorar y bendecirte y confesar las verdades que nos han sido reveladas por la obra consumada en el Gólgota. Y hoy podemos confesar y declarar sobre nosotros que tus promesas son reales, verdaderas. Como dijiste en algún momento, que tus palabras realmente son las que satisfacen. Es la comida que necesitamos. Y cuando a ello aplicamos el corazón y nos abrimos, Señor, podemos sentir la sanidad a través de tus propias palabras, dichas, confesadas, y que pueden obrar sanidad en nosotros, como dijiste en tu palabra. Ella es escudo y adarga. Adarga es su verdad. Gracias, Señor, por estar con y en nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos. De vuelta en casa. Se extraña, ¿eh? Gracias a Dios por el frío. Y por lo bueno y lo malo a veces. Porque también podemos tener días grises, ¿eh? Dijo el Señor Jesús, hablando que por más que nos afanemos, podremos añadir a nuestra estatura un codo. Él nos dio la medida, ¿eh? Pero también con ello dará la salida, dice en una expresión. Quisiera solo un texto antes de dar lugar al hermano Javier, que está con nosotros, para compartir lo que Dios ha puesto en él. Vamos a ir a 1 Corintios 3, 16 y 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Antes de ver el próximo, esta palabra morar, que a veces me gusta a mí hacerla resaltar, creo que siempre he tratado de aclarar lo que es morar. Habla de dentro del griego, una habitación permanente. Permanente. Qué maravilloso es saber que Él está en nosotros, no por un momento. No viene cuando me euforia y quizás siento su presencia y me voy feliz. Él está conmigo. No. Él está también en el desierto. Y está en la soledad con nosotros. Y en las pruebas o circunstancias más difíciles que la vida a veces nos pone en el camino. Él está allí, ¿eh? Dice, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, vive, tiene su residencia en nosotros? ¿Cuánto podemos decir gracias por estar en mí? Por ser tu hijo, por saber que no estoy solo. Tu Espíritu Santo está morando en mí. El 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguno, vamos a leerlo juntos, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea que nuestros cuerpos, el todo, le pertenece a Él. Somos su propiedad. Es más, habla de la adopción. Él nos adoptó por hijos. Mora en nosotros, pero también nos advierte de cuidar el templo de Dios. Otra expresión dice profanar, que quiere decir corromper, ¿cierto? Y cuando hoy miramos en algún aspecto lo que sucede en el mundo, con tanta situación problemática general en el mundo de la depresión, de los miedos, de los temores, el famoso pánico, y se dice que hay una cantidad millonaria de personas que han recurrido a las pastillas para dormir, para levantarse y para, caminar. O sea que hay una situación de desesperanza, pero qué maravilloso es saber
que nosotros somos templo de Dios y Él mora en nosotros. Amén. Y hay algo que a veces tiene que ser corregido, alienado, no sé, ponerse el equilibrio. No podemos, quizás el mundo está como está y podemos entender las noticias que sorprenden, porque no es solo un adulto, un anciano, niños que están siendo afectados por toda esta situación caótica que el mundo vive, de guerra, de miedos, de temores, ¿cierto? Pero decía aquí la palabra del Señor, el que Él mora en nosotros y el que destruyere, Dios, sin duda, va a juzgar, ¿cierto? Porque somos el templo de Dios y debemos amarlo. Aprender a amarnos y dar gracias a Dios por la nariz que tengo más grande que los demás, por decir algo, pero tenemos que aprender a amarnos, ¿verdad? Y cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, hay un equilibrio, que es lo que el mundo no tiene. Y a veces se trata de alguna manera de separar las situaciones del ser humano y tratar bueno, no sé si esquizofrenia o ciertas cosas por un lado, lo otro por otro, no. Cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, Él viene para traer sanidad. Sanidad. Y por eso muchos que hemos venido al Señor, hemos dejado los calmantes, las pastillas, un montón de cosas, porque cuando hay una correcta relación con Dios, entonces tenemos paz y tenemos salud también. Así que si hay algo que debemos ordenarlo, es mi relación con el Señor para recibir sanidad total, porque como cantábamos, Él la ganó en la cruz con su sacrificio. Amén. Gloria a Dios. Tenía este pensamiento para compartirle. Gracias a Dios por la psicología, por la psiquiatría, pero hoy están en un vaivén, ¿eh? ¿Sabe que es una nueva situación que el mundo está viviendo y que las pastillitas no alcanzan? Ni las charlas tampoco. ¿Se da cuenta? Qué privilegio ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios, ¿eh? Es maravilloso. Bueno, reciban cariño de la hermana Angélica. Ahí sigue en su tratamiento. Tuvimos que regresar y quedó. Yo no sé si vendrá después del 9 de julio. Vamos a ver cuándo le van de alta, pero es importante que está siendo atendida donde corresponde, así que le manda muchos cariños, ¿eh? Pero ella está ahí, de alguna manera, estudiando y teniendo sobre todo contacto con sus peñas que no las descuida, ¿eh? A pesar de la distancia. Señor les bendiga. Hermano Javier, bienvenido. Dios te bendiga, ¿eh? Bueno, paz de Dios, que el Señor les bendiga. Los voy a molestar por última vez. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir hoy con ustedes. Si alguien tiene algo más importante que hacer que escuchar la palabra del Señor, obviamente está en libertad para hacerlo, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque nos has permitido adorarte, nos has permitido glorificarte, has permitido, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado por cada uno de nosotros. Señor, en esta hora, Dios mío, invocamos tu santo, glorioso y poderoso nombre, Señor, y que la presencia de tu maravilloso Espíritu Santo, Señor, haga, Señor, que tu palabra cale hondo en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros espíritus, Señor, para poder entender lo que tú quieres hablarnos hoy. En esta hora, por la autoridad que nos ha sido conferida, Señor, atamos y reprendemos a todo espíritu de las tinieblas que se quiere interponer en tu palabra, Señor. Que se quiere interponer, Señor, para que tu palabra no llegue. En esta hora, Dios mío, declaramos libertad en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaramos, Señor, oídos espirituales abiertos, corazones abiertos, mentes abiertas, y llevamos cautivo en esta tarde todo pensamiento a los pies de Jesucristo. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Tomamos asiento, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Un gozo para mí volver a verlos. Vamos a ver un pasaje muy conocido. Yo creo que si no conocemos este pasaje, jamás hemos escuchado el Evangelio o jamás hemos leído la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos de acá han leído la Biblia completa al menos una sola vez? Biblia completa, desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Todavía están a tiempo. No voy a decir nada más. Vamos a ver el pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Perdónenme, estoy medio tomado de la garganta. Hoy no voy a poder gritar mucho, así que para los oídos de algunos van a estar bendecidos. San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repetimos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fijémonos que el primer renglón de ese texto tremendo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, de tal manera. Dios amó al mundo de una manera que nuestra mente limitada nunca lo va a poder entender. Nunca lo vamos a poder entender. El amor de Dios es inentendible. El amor de Dios no es limitado como el nuestro. Hoy yo puedo amar a mi hermano o a un pariente o a un amigo. Mañana me puedo enemistar y ya no lo amo más. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es incomprensible para la mente y el corazón humano. Por eso ese pasaje dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo de tal manera que como prueba de ese amor, entregó a su único Hijo, a Jesucristo, ¿sí? En favor de todos nosotros. Lo entregó para que el hombre pecador sea reconciliado con Dios. El hombre sin Cristo está perdido. El hombre sin Cristo no sirve de nada. El hombre sin Cristo no puede hacer nada. Lo dijo el mismo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, la prueba de ese amor tan grande que Dios tiene al mundo es haber entregado a su único Hijo para perdonar al hombre sus pecados. Ahora bien, en ese amor, en ese maravilloso amor, Dios también proveyó para sus hijos, solo para sus hijos. Los hijos de Dios son aquellos que han creído y recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Amén. ¿Cuántos de los aquí presentes han recibido a Jesús? Muy bien, casi todos. A ver, levanten bien la mano. Bien, bien alta la mano. Los que lo han recibido, levanten la mano. Muy bien, muy bien. Hay varios hijos de Dios. Varios hijos de Dios. Amén. Ahora, en ese amor tan tremendo y maravilloso que Dios manifestó por el mundo, y en especial por aquellos que han creído en Jesucristo, Dios también nos proveyó de un reino. Cantábamos recién hace un rato acerca del reino de Dios. Ahora, ¿qué significa
el reino de Dios para lo que hemos creído. ¿Qué significa? Porque muchas veces hablamos del reino de Dios, pensamos en el reino de Dios. Yo muchas veces cuando oro, digo, Señor, ¿cómo será tu reino? ¿Qué nos espera allá arriba? Pero muchas veces no estamos tan seguros de pertenecer al reino de Dios. ¿Cuántos de los aquí presentes pertenecen al reino de Dios? ¿Están seguros? ¿Seguros? ¿Recontra seguros? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra. El Señor Jesucristo, cuando se refería al reino, utilizó 3 palabras, que en realidad son 3 verbos. Utilizó el verbo ver el reino, entrar en el reino y heredar el reino. Repito, el Señor Jesucristo, cuando se refirió al reino de los cielos, se refirió a ver el reino, entrar en el reino y heredar el reino. Heredar el reino va a ser la última etapa de nuestra vida cristiana. Los que tengamos en la gracia y misericordia de Dios la enorme bendición de estar frente a nuestro Rey, esa va a ser nuestra herencia final. Pero en el medio hay cristianos, hay hijos de Dios que están viendo el reino y otros que están entrando al reino, que están ya dentro del reino. Vamos a leer, si me acompañan, en el mismo versículo en el mismo capítulo de San Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede, ¿qué dice ahí? No puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios, Jesús puso una condición. ¿Cuál es esa condición? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Es verdaderamente arrepentirse de sus pecados y vivir y someterse bajo el gobierno de Jesucristo. Si un hijo de Dios no está sujeto al gobierno de Jesucristo, de nada le vale llamarse cristiano, venir a adorar acá y aplaudir. Porque no se sujeta, porque no se somete. El reino tiene un rey y tiene leyes. Y están para ser obedecidas. Son leyes de amor, son leyes de misericordia. Dios nunca va a poner sobre nosotros una carga más grande de la que podamos llevar. Los mandamientos de Dios, no son gravosos, no son para nada gravosos. De hecho, Él resumió los 10 mandamientos en 2 mandamientos. El primero que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y el segundo dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los 2 mandamientos que Él dejó. No son mandamientos gravosos. Pero yo no puedo decir que amo a Dios cuando detesto a mi hermano. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando estoy peleado con mi hermano, con el carnicero, con mi vecino, con el verdulero. No lo saludo al pastor porque me miró chueco. Entonces, ¿cómo yo voy a dar testimonio de que creo en Dios? De que amo a Dios. Eso es un testimonio falso. Y viceversa también. Yo no puedo decir que amo a mi hermano, a mi familia, a mi amigo, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, cuando no amo a Dios. ¿Saben por qué? Porque significa que yo no he conocido el amor. Es un amor realmente
desde la carne y no desde el espíritu. Vamos a ver ahora en el mismo libro de Juan, en el mismo capítulo 3, vamos a ver el versículo número 5, 2 capítulos más adelante. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede, ¿qué dice? Entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios. Vimos que la primera condición para ver el reino era nacer de nuevo. Vimos que nacer de nuevo era arrepentirse de sus pecados, de su vieja manera de vivir y someterse bajo el gobierno y bajo el señorío de Jesucristo. Ahora dice que la condición para entrar al reino, dice que tiene que nacer del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Muchos cristianos se bautizan sin saber el significado del bautismo, sin saber lo que significa realmente el bautismo. El bautismo, cuando nosotros nos sumergimos en el fondo de las aguas, significa que nosotros morimos juntamente con Cristo y volvemos a resucitar en el Espíritu a su imagen y semejanza. Si nosotros no mostramos esos frutos, significa que tampoco estamos dentro del reino de Dios. Ahora, eso nos hace ver como que el reino de Dios es una casa. Es una casa. Entonces, ¿qué pasa? Muchos la ven desde afuera. Uy, qué linda casa, está pintada de blanco, tiene jardines, tiene árboles. Qué linda que es. Pero no terminan de entrar. No terminan de entrar. La siguen viendo desde afuera. La siguen viendo desde afuera. Todos los días pasan por la misma casa. Qué linda la casa, cómo me gusta, qué lindas ventanas, qué lindas cortinas, pero seguimos pasando de largo. Nunca terminamos de entrar. Y hay otros que han decidido entrar. Hay otros que han decidido entrar a la casa. Y muchos no entran a la casa porque toda casa tiene reglas. Y si nosotros rompemos esas reglas o no las obedecemos, no tenemos sentido de pertenencia. Simplemente no tenemos sentido de pertenencia. Es lo mismo que yo entre a su casa y le empiece a rayar las paredes, o le quiebre los sillones, o le tire los almohadones. Va a decir, pero hermano, es un poco de compostura. Es mi casa, compórtese. El reino de los cielos es igual. Entonces, por eso muchos hoy siguen solamente viendo el reino de Dios desde lejos y no terminan de tomar nunca la decisión de entrar al reino. Si nosotros no entramos al reino, tampoco lo vamos a poder heredar. Tampoco lo vamos a poder heredar. El reino que Dios proveyó para nosotros es un reino de amor, con reglas, pero es un reino de amor, es un reino de misericordia, es un reino en donde el amor es la esencia de Dios que tiene que ser resaltada y vista en cada uno de sus hijos. El amor de Dios se ve manifestado incluso desde el Génesis. Génesis capítulo 2, por favor. ¿Cuántos leyeron Génesis completo? Yo los voy a molestar haciendo estas preguntas. Me encanta saber cuánto de ustedes invierten tiempo leyendo las Escrituras. Porque las Escrituras los van a hacer salvos. ¿Sí? Leer las Escrituras los van a hacer salvos. Y no van a creer a cualquier verdulero espiritual que venga a venderles macanas. ¿Sí? Porque se puede presentar un verdulero espiritual y dice, el Señor acaba de aterrizar ahí en la esquina en un plato volador. Y todos salen a la carrera.
verduleros espirituales, que en estos tiempos abundan y van a seguir abundando. Pero los que permanecen en el conocimiento de la palabra no van a ser movidos fácilmente. No van a ser movidos fácilmente. Vamos a leer algunos capítulos algunos versículos del capítulo 2 de Génesis. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El que sigue, por favor. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El siguiente. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El siguiente. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. El que sigue. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Siguiente. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Siguiente. Vamos a irnos al versículo 8 del libro del capítulo 2 de Génesis. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El siguiente. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El siguiente. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartían 4 brazos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a dejarlo hasta ahí para no hacer muy largo la lectura. Si nosotros leemos todo el capítulo 2 y el capítulo 3 de Génesis, vemos que el principio del gran amor de Dios por el hombre, por la humanidad, por el mundo, comenzó ahí. Comenzó en el huerto del Edén. El huerto del Edén era un jardín maravilloso con árboles frutales, con árboles hermosos, lo describe la misma Escritura, ¿sí? Y el hombre estaba puesto por Dios justamente para cuidarlo, para labrarlo. Y el hombre y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no tenían todavía conocimiento. No tenían conocimiento. Y Dios, en medio de todos esos árboles hermosos, de esa maravilla de la creación, puso 2 árboles en medio del Edén. No uno, hola, como se cree. 2 árboles. El primer árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el segundo árbol era el árbol de la vida. Muchos creen que había un solo árbol. No, la Escritura dice bien clara, 2 árboles en medio del Edén. Y el hombre recibió un solo mandato claro. Adán recibió un solo mandato claro de parte de Dios. Podrás comer de todos los árboles que hay en el huerto, pero no comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, fíjense que fue el único árbol del cual el hombre recibió la prohibición de comer. Significa que incluso podía haber comido del árbol de la vida, porque el árbol de la vida no estaba prohibido. Estaba prohibido solo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora pongámonos a pensar un poco, ¿qué hubiera pasado realmente si el hombre hubiera comido del árbol de la vida? ¿Qué hubiera pasado? Varias cosas. En primer lugar, hubiera vivido para siempre.
En primer lugar, hubiera vivido para siempre. En segundo lugar, no hubiera existido el pecado. ¿Por qué? Porque hubiera vivido para siempre, pero sin conocimiento. Y en tercer lugar, Satanás no hubiera tenido reino, porque el hombre no hubiera tenido conocimiento. El hombre no hubiera tenido conocimiento. Entonces, ese fue el primer gran acto de amor para con el hombre, ponerlo en medio de esa maravillosa creación. Ahora también vemos al enemigo de nuestras almas luchando por la permanencia de su reino. Entonces vemos algo que también ya hemos conocido. Satanás personificado en una serpiente en donde empieza a conversar con la mujer. Y también nos podemos preguntar, ¿pero por qué conversó con la mujer y no con el hombre? Porque la mujer siempre fue más débil que el hombre. Siempre fue más débil. Y la mujer siempre tuvo más oído que el hombre para ciertas cosas. Hasta el día de hoy. Entonces la serpiente se acerca a la mujer y le dijo, con que Dios les prohibió comer de todo árbol del jardín. Y la mujer le dice, no, de todo árbol del jardín no. La mujer empieza un diálogo con Satanás. Y eso es lo que nunca nosotros como hijos debemos hacer. Dialogar con el enemigo. Porque el enemigo es astuto. Hace muy bien su trabajo. ¿Sí? Y en cuanto tenga la posibilidad, nos va a apartar en un abrir y cerrar de ojos de Dios si no estamos firmes como debiéramos estar. Entonces la mujer le dice, de todo árbol no, solamente no podemos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente le dijo, ya sabemos todo. Mentira, pueden comer. Dice, Dios le dijo eso porque saben ciertamente que el día que ustedes coman de ahí, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Era una mentira, una verdad a medias como usa Satanás. ¿Usted sabe que Satanás sabe más las Escrituras que nosotros mismos? Sabe mucho mejor las Escrituras que nosotros mismos. La dobla para arriba, para abajo, tiene conocimiento. Y si no estamos firmes en el Evangelio y en la palabra, podemos caer. En ese diálogo, ya sabemos el resto de la historia, el hombre cae, el hombre peca, y cuando Dios lo llama, dice, ¿dónde estás tú? Dice, no, estuve escuchando que te paseabas por el jardín, tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? No quién te dijo. Hay una diferencia entre decir y enseñar. La pregunta de Dios fue clara y concisa. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? Bueno, y ahí una serie de acusaciones. La mujer que me diste por compañera me invitó. Y Eva dice, y la serpiente me engañó. Bueno, cada uno ahí recibe su castigo. Empezando por la serpiente y terminando por el hombre. A la serpiente le dijo, maldita serás entre todos los animales de la creación y sobre tu pecho andarás todos los días de tu vida. Dos cosas para tener en cuenta. Fue la única creación que Dios maldijo, a la serpiente. No maldijo a ningún otro animal de la creación. Y en segundo lugar, fíjense lo que le dijo a la serpiente. Dice, sobre tu pecho andarás todos los días de tu vida. Significa que antes quizás la serpiente no se arrastraba por el pecho como la conocemos ahora. Capaz que tenía alas, capaz que tenía patas, no lo sabemos. Primer castigo. Segundo castigo, a la mujer.
Dice, desde ahora, con dolor, darás a luz a tus hijos. Significa que antes de ese castigo, la mujer daba a luz sin dolor. Y en tercer lugar, al hombre, maldita será la tierra por tu causa. Con espinos y cardos te producirá, y comerás con sudor de su fruto. El amor cúlmine de Dios llega a ese punto, que antes de ser expulsado el hombre y su mujer del jardín del Edén, Dios les da a ellos, los viste, para que no anden desnudos, con 2 túnicas hechas de pieles de animales. Eso significa que Dios sacrificó a un inocente para vestir al hombre. Ese acto de amor es la prefiguración del sacrificio de Jesucristo. Miles de años después, Jesucristo iba a hacer lo mismo. Dios iba a hacer lo mismo. Un nuevo sacrificio para perdonar a toda la humanidad. Esta vez su único hijo, el sacrificio de amor, el sacrificio perfecto. Sacrificio de amor, sacrificio perfecto. Vamos a leer, vamos a seguir en Juan, capítulo 17, vamos a leer a partir del versículo 23. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El que sigue. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Tremendo, me has amado desde antes de la fundación del mundo. El que sigue. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos, por mis discípulos, han conocido que tú me enviaste. El que sigue. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es imperativo en este tiempo que nosotros tomemos el discipulado de amor que dejó Jesucristo. El discipulado de amor que dejó Jesucristo. Ser discípulos de Jesucristo, ¿sí? Es la demostración final y total de un amor imperecedero, de un amor que no se marchita, de un amor que no se termina, de un amor que es eterno. Y se exige que ese amor sea demostrado hacia los demás por nosotros, por los que decimos creer en Jesús, por los que decimos creer en Dios, por aquellos que hemos abrazado la fe en Jesucristo. Un acto de amor, un acto de amor. Y para finalizar, quiero compartir con ustedes Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Voy a leer de vuelta este pasaje porque es tremendo. Y traten de tener el discernimiento suficiente en el Espíritu Santo para entenderlo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Si nosotros creemos que vamos a heredar el reino de Dios con sacrificios humanos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. Si nosotros pensamos que vamos a entrar al reino de Dios así como estamos cerrados, estamos equivocados, ¿sí? No, Dios nos ha dado pasos para heredar ese reino de amor.
ver el reino, entrar en el reino, finalmente para heredar el reino, ¿sí? Todo es un reino de amor. Todo se sujeta bajo leyes de amor. Y como es un reino, es imperativo también que nosotros conozcamos al rey, conozcamos a quien gobierna ese reino. Si nosotros no conocemos o no nos molestamos en conocer quién es el rey de nuestra vida, no tenemos sentido de pertenencia. No tenemos sentido de pertenencia. Entonces nos encontramos finalmente alabando a alguien que no conocemos, nombrando a alguien que no conocemos. Yo, por ejemplo, sé que Inglaterra es gobernada por el rey Carlos III, pero yo no lo conozco personalmente. Jamás he hablado con él. Sí, sé que él está allí, en un palacio, gobernando. Y así muchos cristianos están en su relación con Dios. Saben que hay un rey lejano que estableció un reino, pero creen que van a heredar ese reino con sacrificios y esfuerzos humanos. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, la humanidad, no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. No es con fuerzas, sino con su espíritu. No es con fuerzas, sino con su espíritu. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias, Señor, en esta noche, porque nos has mostrado, Señor, que has provisto un acto de amor para nuestras vidas y nos has dejado también establecido un reino de amor con normas, con leyes, pero sobre todo es un reino de amor, un reino de misericordia, un reino de paz. Señor, nosotros te rogamos que no solamente nos ayudes a ver ese reino desde lejos, sino que nos ayudes a entrar a ese reino para que finalmente lo podamos heredar. Porque anhelamos estar contigo, anhelamos estar contigo, anhelamos irnos contigo, anhelamos estar preparados para ese acontecimiento, anhelamos con toda nuestra alma partir de este mundo para estar contigo, que es muchísimo mejor. Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias por tu presencia maravillosa. Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu gozo y llénanos de tu paz. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga.